Rodrigo, muchas gracias por esta conversación. Viendo la encuesta que de las Eras de Motecnia publicó ayer, vemos ahorita una amplia ventaja de candidato del PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas, 48% sobre 30% de Armando Guadiana. Dos cosas me brincan, primero que te quisiera preguntar. Uno, ¿cómo calcularon los indecisos, dado que esta suma da 100%? ¿Cómo calculas a la gente que no sabe, que todavía no define bien? Esa es una buena pregunta. Mira, para empezar, el modelo de las Heras no cree en los indecisos. Los indecisos es un invento de los encuestadores para decir cuando nos equivocamos, nos fallaron los indecisos. No salieron los indecisos. Es un invento de nosotros. Porque, pues, a alguien le tenemos que echar la culpa, pues que sean los indecisos. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy en día todo el mundo tiene decidido por lo menos quien no quieres que gane. Por lo tanto, ya no eres un indeciso. Ya sabes, ya tienes decidido algo por lo menos. ¿Qué sí ocurre? A diferencia de otros modelos, que el mío habla de votantes probables. ¿Quién va a ir a acudir a la urna? ¿Ok? Eso es una diferencia en mi modelo. Este modelo se basa, esta votación probable, en varias cosas. Uno, conocer la fecha de la elección. O sea, hay mucha gente, ¿por quién votaría? Pues yo votaría por el PRI, por Morena, perfecto. ¿Cuándo es la elección? No sé. Bueno, pues ese cuate, el día de hoy no lo puedo poner en votantes probables, ¿no? Gente que tiene inconsistencia. ¿Usted con qué partido se identifica? Con el PRI. ¿Y quién le conviene que gane? El PT. Bueno, pues ese tampoco sabe por quién votar, ¿no? Es poco probable que vaya a votar. Entonces, no es indeciso, sino lo que hacemos es votantes probables. Y hoy lo que yo estoy publicando es la gente que hoy asistiría a las urnas, sería este porcentaje, ¿no? de personas. Es decir, el tamaño de la muestra de las 1000 entrevistas, estamos hablando ya de después de la criba, o sea, de las personas que se quedaron como que sí tienen alta probabilidad de ir a votar. Correcto. Ya. Correcto. Al día de hoy, claro que esto puede cambiar y puede ir más gente o menos gente, ¿no? Sí, claro, pero ya tienes una especie de depuración, ¿no? Exactamente. Ahora, en cuanto a las otras preguntas, o sea, ¿cómo este modelo, por lo que tú comentas, entonces estaría combinando también respuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿por quién nunca votaría? Correcto. Sí. Correcto. Entonces, aquí la forma en como estamos asignando está dando este 48% a Manolo Jiménez y el 30% a Guadiana. La segunda cosa que me llama la atención, ¿sí?, pues es la fractura de Morena, ¿no? Porque estás aquí encuestando a Guadiana, a Ricardo Mejía y a Lenny Pérez, que vienen en partidos que eran los aliados de Morena en Coahuila. Es decir, sin esta fractura, podríamos concluir que Guadiana estaría sacando el 52%, o por lo menos que se le hubiera emparejado a Jiménez. Sin duda. A ver, yo creo que el gran factor de lo que está ocurriendo en Coahuila es ese. A ver, Coahuila históricamente, los últimos 4 gobernadores tal vez se han dividido esas elecciones entre priistas y antipriistas. En Coahuila yo siempre digo que existen 2 tipos de electores. Existen priistas y existen antipriistas. ¿Okay? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy entre Guadiana, Mejía, Lenny? Se están dividiendo al antipriismo. Está dividido. Esa alianza PAN-PRI lo primero que hace es desactivar tal vez al antipriismo panista, ¿no? Que no operen por lo menos el antipriismo. Y por otro lado lo que está haciendo es que están dividiendo solitos de manera natural, al haber 3 candidatos, como tú lo dices, se están dividiendo el voto anti-PRI. Por supuesto, no sé si todos los que hoy están votando por Ricardo Mejía y por Lenny votarían por Guadiana, o los de Guadiana por Mejía, eso no lo puedo saber. Lo que sí sé es que hoy tienen una característica en común, ese 30% de Guadiana y ese 13% de Mejía y ese 9% de Lenny, es el antiprismo, ¿no? El antipriismo, donde tú lo comentas en las elecciones anteriores, es la lectura correcta, en donde era PRI en contra de todos los partidos que traían enfrente, ¿no? Y en la medida en la que se dividían era en donde avanzaban, como ocurrió en la última elección.
La diferencia con esta es que el antipriismo, que antes se manifestaba principalmente en el PAN, ahora ya no se está viendo. El PAN está aliado con el PRI. Es un bloque de votantes al que yo a veces me imagino en la casilla con una mano tapándose la nariz y con otra mano cruzando la boleta, porque es el votante que juraba y perjuraba que nunca iba a votar por el PRI. ¿Cómo has visto tú esta transformación? Sobre todo viendo que Coahuila es una elección estatal en donde de todas formas el sentimiento anti-Morena, anti-gobierno federal, puede también jugar. Sí, correcto. No, sin él también. Lo estaba mirando. A ver, pero hablando específicamente del panismo, yo leo lo que está ocurriendo en tres sentidos. El primer sentido, acordémonos que al mismo tiempo de que se escogen gobernador, se van a escoger diputados locales, ¿no? Y en esas diputaciones locales, las candidaturas sí van panistas. Es decir, en algunos lugares, o en la gran mayoría de los distritos, los panistas tienen, los gringos le llaman un reason why, salir a votar, porque van a tener un candidato panista promoviéndolos, tocándoles, diciéndoles que sus propuestas, ¿ok? Entonces, sí van a tener ahí. Eso por un lado. Un incentivo. Un incentivo en los distritos. El segundo es Manolo, la naturaleza de Manolo Jiménez, candidato del PRI-PAN-PRD, tiene este perfil que le gusta a los panistas, este perfil joven, este perfil atrevido, si me permites el término, que yo lo odio, pero está de moda, fifí. Manolo entra también en estos perfiles fifís que los panistas agradecen. Y por supuesto que comparado contra los de Morena, hoy los panistas tienen muy claro, como te decía, que es lo primero que no quieren. Y lo primero que no quieren es a Morena. Así contestan toda la encuesta. Oye, ¿y usted con quién se identifica? ¿Con Morena no? Eso es lo primero que te dicen. Es lo primero que te dicen. Entonces, Manolo entra. Y el tercer punto, acuérdate que no necesariamente por haber una alianza van a votar o no van a votar. Existe una tercera vía, que es quedarse en su casa, ¿no? Y en lo que yo he visto en estas candidaturas aliancistas es que si, por ejemplo, Durango, que la ganó Durango, ¿no? Tal vez el potencial en Durango del PAN era de 0 a 100, era 100, y a lo mejor votó el 50%. Bueno, ese 50% votó por el PRI, por la alianza, y le dio el triunfo. Pero eso no quiere decir que hubiera un 50% que se quedara en su casa, ¿no? Claro. Justo por eso que estás diciendo. Los panistas hoy están decidiendo a quién odian más, si al PRI o a Morena, y está ganando Morena. Pero eso no quiere decir que vayan a votar por el PRI. Claro, no, aquí se ve que ya decidieron, igual y saldrían a votar, como tú dices, por ejemplo, solamente en los distritos en donde vaya un candidato panista, pero que como son en las zonas urbanas principalmente, ¿sí? Y principalmente en Torreón, pues entonces sí se espera que eleven la votación un poco más. En tu experiencia de medir elecciones anteriores, ¿qué tanto estás viendo tú como factor que anima a los votantes, tanto del PRI o de Morena, el desempeño del gobierno federal? Porque una cosa que yo he visto en las elecciones del año pasado y del 21 es que aunque parece que el gobierno federal está perdiendo apoyos o simpatías, como lo vimos en la elección de la Cámara de Diputados, sigue ganando la mayoría de las gubernaturas, y a veces a mí me parece que es porque ese voto de rechazo sigue una inercia y ahora se está manifestando más en lo local. ¿Tú lo verías de esa manera? Sí y no, sí, porque, a ver, hoy el país está completamente polarizado y eso hace que hasta las comidas familiares sean ya una pesadilla, ya no pasa por los grises, aquí ya es blanco o negro. Y además me parece una estrategia consensuada, una estrategia que sale y se crea todo el día desde las 7 de la mañana en las mañaneras, ¿no? Sí, deliberada. Deliberada, con ese propósito. Estoy seguro que el presidente se levanta todos los días y dice, ¿cómo hago enojar al suegro de Rodrigo? Ya sé, voy a poner las relaciones en España en pausa, ¿no? Y entonces mi suegro, o sea, entonces, ¿qué pasa? Si su movimiento, ¿no?, sea mayor, pues van a ganar elecciones. Hablando de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Estado de México, ¿no? Que tienen estas características demográficas. En donde no,
pues entonces esa polarización se te va en contra y sacas a votar hasta el último. Ya ocurrió en la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México y en la mayoría de los municipios del Estado de México. Ya pasó en Durango, Aguascalientes, ¿no? Ya pasó en San Luis Potosí, Guanajuato, ¿ok? Entonces, esa polarización, que de la que bien hablas tú, trae los dos efectos. Simplemente es donde más allá de los tuyos vas a ganar. Cuando platicamos a finales del año pasado, cuando apenas estaba calentando el proceso, tú hacías la predicción de que no necesariamente pintaba una elección cerrada, porque decías, cada punto que gana un candidato es un punto que pierde el opositor. Parece que esto es algo que lo estamos viendo en esta elección, ¿no? Claritamente, ¿no? Y más, ¿sabes qué pasa? Que ahora además pasa entre los propios seguidores de Morena o de la gente afín al presidente, ¿no? Esta división, antes hablamos de esta suma cero, ¿no? O sea, cada tipo que vota por Morena es uno menos que vota por el PRI, la diferencia son 2. Ahora pasa dentro de la gente afín al presidente. Cada voto que saca Ricardo Mejía es un voto menos que va a sacar Armando Guadiana. Ahora, en septiembre no necesariamente encuestaste intención de voto, pero sí niveles de conocimiento. Vemos que ahí no hubo mayor cambio, sobre todo Mejía Guadiana y Jiménez mantienen los mismos niveles de conocimiento, pero Guadiana no ha podido superar que traía más altos las percepciones negativas. ¿Tú esto lo atribuirías a una cuestión personal o a una cuestión del partido? Esa es muy buena pregunta. Y mira, yo he medido al hoy candidato Guadiana, lo he medido de amarillo, lo he medido de rojo, lo he medido de guinda. De guinda. ¿No? Sí, y básicamente el conocimiento, como bien dices, es como el colesterol, hay del bueno y hay del malo. Y estos negativos vienen arrastrando a la persona desde hace un rato. Lo que estoy viendo es que la marca, el partido, independientemente de los negativos de persona, lo que está haciendo es endureciendo, digamos, por llamar a estos términos que usamos en política, está endureciendo a la gente que está en contra de Morena, ¿no? Está endureciendo a los panistas, está endureciendo a los priistas y lo están asociando persona y marca con Guadiana, ¿no? Bueno, pues entonces ya vamos ahora sí que de saque, ¿no? Esta es la primera encuesta ya con los candidatos definidos. Obviamente vamos a estar muy al pendientes de lo que vayan sacando ya en que empiecen las campañas en abril. Rodrigo, te agradecemos muchísimo esta conversación. Al contrario, estoy a sus órdenes.